estás, Karen? Muy bien. Feliz que nos acompañes como cada martes, Karen Muñoz, abogada, conductora de Aboga Rock, porque hay hartos temas siempre para hablar y sobre todo en un mundo que cambió totalmente con la llegada de la pandemia y nos fuimos todos a las plataformas digitales. Así es, se avanzó, pero muchos años luces, ¿cierto? Después de estos 2 años que nos tuvimos que digitalizar, volver a la fuerza. A la fuerza, claro. De hecho, como para darle contexto, nosotros teníamos como gobierno una Agenda 2030 con una serie de digitalización de nuestras instituciones, la cual se aceleró producto de esta emergencia sanitaria. Claro, y al estar mayor conectados, las compras, bueno, en un momento hasta las compras más básicas las estábamos haciendo por internet, todo lo que significa la digitalización. Evidentemente estamos más expuestos a otro tipo de delitos. Claro, exactamente, porque ahora, en ese minuto y desde ahora, ¿cierto? Porque ya quedó, empezamos a vivir nuestra vida a través de plataformas y por lo tanto para acceder a ellas necesitábamos ingresar nuestros datos, nuestras contraseñas y una serie de cosas. Y lo cual está bien porque el mundo avanzó, pero en este país al menos estábamos muy desprotegidos en ese tipo de materias en relación a otros países. Claro, porque en ese contexto, ¿qué ley nos está cubriendo o nos estaba cubriendo en torno a algún delito informático? Porque cuando hablamos de delito informático, igual es bien amplio el espectro. Claro, mira, te voy a contar de nuevo una triste historia. Todos los martes estamos en la misma. Lo que pasa es que en esa fecha, o sea, hasta antes del 20 de junio de este año, estábamos bajo una ley de delitos informáticos, pero que era del año 93. Que tenía 4 artículos y del año 93. No es... Yo ni nacía. Ni nacía. Ay, chiquitita. Yo era chiquitita. Tú ya. estabas naciendo. Obvio, guau. Pero ¿sabes por qué es importante ese año? Porque, fíjate, solo para dar contexto desde cuándo era nuestra ley. En el 93 nacía recién la primera versión del sistema operativo Windows, sí. El NT 3.1, recién, o sea, Windows en el 93. No existía Google, usábamos Wandex como buscador y la Deep Web ni siquiera existía, porque comienza en el 94. O sea, fíjate de cuándo era nuestra ley, en el contexto mundial cibernético era antiquísima, hablaba de disquete y estos artículos se referían más que nada al acceso a dispositivos o cosas físicas, ya a las cajas, al servidor. Porque en esa fecha nunca se imaginaron que íbamos a estar haciendo videollamadas o todas estas cosas que hoy en día son parte de nuestro día a día. Entonces estábamos muy desprotegidos. De hecho, la OCDE nos había tirado las orejas nuevamente en esta materia y se decía, así como de pasillo, que Chile era como el paraíso del delito informático. Oh. Porque acá no pasaba nada, realmente. Ya estábamos muy desprotegidos. Oye, sí, yo sigo impactada del 93, o sea, muchos años. Muchos años, o sea, que uno pensaría ya que estemos un poquito desactualizados, 2005, cuando ya se estaba masificando un poquito, ya era más común que en gran parte de las casas hubiese computadores, ni siquiera internet, porque también en inicio de los 2000 la llegada del internet a las casas era bastante caro lo que ha significado. ¿Cómo llega a cambiar esta actualización? ¿Esto se considera actualización, nueva ley? ¿Cómo? Es una nueva ley, la verdad, porque lo que había antes era insuficiente. No servía nada. O sea, no servía nada. Hablábamos de disquete. ¿Tú alcanzaste a usar disquete? Sí, no, sí. Ah, ya, muy bien. ¿Hablábamos del chiquitito o el grande? El de 3,5. Claro, sí, bueno, más chiquitito. Yo usé hasta el otro, y computadores con la pantalla naranja. Pero bueno, efectivamente, ¿cierto? Era una ley que no servía y que estuvimos muchos años. O sea, imagínate, del 93 al 2022, sobreviviendo con esos delitos y en un mundo en que avanza, o sea, si ya hemos dicho varias veces que el mundo avanza más rápido que la norma, sí. El mundo digital, o sea, es increíble. Tú sabes que la obsolescencia programada, los dispositivos después de 1 año o 6 meses ya no sirven para nada. Entonces, realmente estábamos muy atrás y dejaba muchas conductas delictivas sin pena, ¿cierto? Y había un vacío legal. ¿Y qué es lo que ocurre? Empezaron a surgir todas estas cosas, ¿cierto?, que lo hemos visto en noticias, el phishing, ¿cierto? Sí. La captura de datos, el acceso, la violación de estos sistemas informáticos, el acceso sin permiso, los fraudes que hay, ¿cierto?, a través de sistemas de plataforma. Desde el 2008 más o menos empieza a surgir y llegan las redes sociales, Facebook, ¿cierto? Fotolog. Después, yo tuve Fotolog, sí. Claro, pero teníamos, ¿cierto?,
Facebook 2008, y de ahí y surgen todas las otras. Hoy en día tenemos sistemas, ¿cierto?, de WhatsApp, Telegram, entonces sistemas de mensajería, Instagram, con clave. Y bueno, surgen las redes sociales y empieza a hacerse mucho más rápido esto de los delitos. Sí. Y no había forma de poder castigarlo. Hay casos emblemáticos en los cuales sí se hicieron algunas cosas, pero a través de delitos de fraude, delitos de estafa, ¿ya? Pero no habían delitos específicos. Sí, porque acá me están diciendo que eran usuarios de Latin Chat. Porque tuve Latin Mail. Oye, Karen, sí, porque dentro de los delitos uno generalmente piensa, chuta, ya, me robaron el teléfono y tengo mi cuenta del banco, hicieron transferencia, se fue la plata, bla, etcétera. O la tarjeta que tengo ingresado los datos, la cuenta, etcétera, etcétera, etcétera. Pero, por ejemplo, si me roban información como fotografías cuando hacen divulgación de material privado, ¿cabe dentro de esta norma? Claro, lo que pasa es que ahora se incorporan con esta ley, que es la 21.459, que entró en vigencia el 20, o sea, que se publica el 20 de junio del 2022, 7 delitos más. Y dentro de esos son delitos específicos en los cuales está, por ejemplo, el acceso precisamente a la vulneración de claves, el acceso a datos, a información, que ahí podríamos, todo este tema de cuando acceden a las nubes y extraen cierta información, o los datos bancarios, las claves de correo. Hoy en día, un teléfono, basta que accedan a mi teléfono para que accedan a la vida, porque uno tiene centralizado, ¿cierto?, con un correo, con una clave, y de ahí tiene todo. Entonces, ese tipo de delito también está abuso de dispositivo. Hay una serie de delitos que amplían el espectro, actualizan, y tiene una cosa muy importante, Connie, que no es solo para personas malas que hacen cosas a personas, sino que hay una obligación implícita y hay un agravante para las empresas. ¿A qué me refiero? Esto viene como en obligaciones de compliance, ¿cierto? De cumplimiento. ¿Qué es lo que exige en el fondo? Es como, ok, quienes tienen que hacerse cargo de que no vulneren y de fiscalizar y de poner seguridad dentro de sus sistemas son también las instituciones, las empresas, ¿ya? Porque hay delitos asociados al manejo de información, al abuso de clave. Por ejemplo, si un funcionario tiene una clave para acceder a un sistema y se la pasa a otro, ¿qué ocurre ahí? O si es que accede a la del jefe, o si roba información. Entonces, ese tipo de cosas que tienen que ver más con el control interno de las empresas y que finalmente afectan a las personas. Porque, por ejemplo, si yo tengo mis datos en un banco y acceden, algo pasó ahí en las barreras de seguridad de esa institución que no funcionó, y finalmente yo me veo afectada por un robo, ¿cierto?, de datos o un robo de dinero. Claro. Entonces, acá hay un agravante en ese caso, y específicamente cuando se afecten, por ejemplo, empresas de suministro, o cuando afecten a las personas directamente, los bancos, o la extracción de datos respecto de empresas, por ejemplo, del agua, de la luz, de internet, de telefónica. Entonces, por ese lado, creo que también es bueno, porque no es solamente vamos a castigar las conductas, sino que también vamos un poco a obligar a las empresas que se adecúen también, porque, o sea, no sacamos nada nosotros con confiar, pero nosotros no tenemos idea qué sistema o qué mantención le hacen a la página del Banco X, ¿cierto? Entonces, ellos son los responsables de eso. O sea, claro, si uno piensa... creo que ya prácticamente no hay banco que utilice la tarjeta coordenada, o es muy... O muy poco, en general, ¿cierto? Son como distintos tipos de sistemas que permiten acceder, ¿cierto? Con terceras claves. Sí, porque recuerdo antes, claro, teníamos esta tarjeta de coordenadas que lo que más se decía, no le tome fotos, no lo tenga en su teléfono. ¿Qué hace la porfía? Toma foto, porque la tarjeta se te pierde. Obvio, ya, tenía la foto. Entonces, si te robaban el teléfono, tenías la tarjeta coordenada, hacen una transferencia y perdiste. Claro, ahora hay aplicaciones, lo otro era la tercera clave que te llamaban por teléfono. Claro, que te mandan un mensaje de texto. Pero que tampoco era muy seguro, porque estamos con cosas. Yo encuentro que igual dentro de estas actualizaciones, y acá modo muy personal en todo caso, la aplicación es, si tienes reconocimiento facial del dedo, y cuando ahí te da la clave, encuentro que ya... Sí, ahí es seguro. Como que cumple, creo yo, dentro, porque si no, con lo otro... pasaba nomás. Claro. Uno que no tiene plata da lo mismo Claro, en todo caso. claro, pero imagínate cuando roban millones, pero efectivamente, claro, habían algunos seguros entre medio,
pero ahora, ¿cierto? Viene esta como obligación y porque hay, a través de un agravante. En el fondo, sí, oye, también van a salir perjudicados. Tenemos a quien llevarle la cuenta. Exacto, a quien alegarle. para saber qué es lo que pasa ahí y sobre todo si afecta a las personas en temas de suministro. Imagínate que nos roben los datos y todo lo que pueden hacer con nuestros datos. Entonces, por ese lado, ¿cierto? Es un gran avance, sin perjuicio de que nosotros igual tenemos que aprender un poco de cuidado, de autocuidado digital. Es que acá hay un tema de alfabetización digital que nos ha costado como sociedad y normalizamos, y a buena hora, dentro de lo malo que fue la pandemia, se visibilizó esa carencia que teníamos, porque todos asumíamos que, oye, pero ¿cómo no vas a tener un teléfono con internet? Claro. ¿Pero cómo no vas a tener internet en tu casa? Bueno, hay gente que no cuenta con planes de teléfono, que no cuenta con internet móvil, y hay evidentemente una brecha digital ahí, que se asumen cosas, pero la realidad no es así. Claro, de hecho, y eso es, bueno, esta es parte de la Agenda 2030, ¿cierto? De que pretenden llegar a todos lados con conexión, con alfabetización digital, pero hoy en día todavía estamos al debe. De hecho, te cuento una anécdota. El otro día a mi abuelita le hackearon o robaron, clonaron la tarjeta e hicieron, mi abuelita 82 años, e hicieron compras, ¿cierto? En algo digital, ¿cierto? Por internet, como varias compras de cosas y ella no tenía idea cómo. Entonces yo voy al lugar y digo, bueno, tenemos que hacer un reclamo, y me dicen, sí, hágalo por WhatsApp. Entonces yo decía, es una persona de 82 años que no pudo hacer compras por internet porque no tiene idea cómo hacerlo, y la única forma de reclamar es por un WhatsApp. Si no, no había forma de hacer la denuncia y ella tenía que pagar cerca de 300.000 pesos. Entonces yo digo, no. Entonces, por ese lado vienen las empresas, ¿cierto? Tiene que haber una obligación, una concientización de, claro, hay que alfabetizar, capacitar, pero también hay que tener conciencia de que es un proceso que todavía no está completo. No. Sí, totalmente, nos queda bastante por ir avanzando. Bueno, y en relación a eso mismo que tú señalabas, que la OCDE nos hacía ese tirón de oreja, ¿qué pasa en otros países? Porque nos gusta comparar, nos gusta creernos que estamos súper avanzados, pero me imagino que en otros países, y sobre todo en Europa, deben estar años luz de nosotros, pero por ejemplo nuestros vecinos, Latinoamérica, ¿cómo está la situación? Claro, o sea, ¿cómo se regulariza? En realidad nuestros vecinos, quienes tenían legislaciones parecidas, tenían igual la misma cantidad, ¿cierto?, de delitos, o sea, no servía, no solo aquí, sino que en ninguna parte, ese tipo de pobre, ¿cierto?, de legislación. Evidentemente, en países, ¿cierto?, de Europa desarrollado tenían mayor regulación. Pero ¿por qué llamaba la atención a la OCDE? Era porque nosotros, en Latinoamérica, como países, en términos de estadística y de ranking de compras a nivel digital, éramos los que íbamos punteando. O sea, en los Cyber Day o todas estas campañas que se hacían de compras por internet. Antes de la pandemia incluso nosotros éramos de los primeros en el ranking, pero de los últimos en regulación de ciberseguridad. Entonces era como, ¿pero cómo? Y sí, llevaban años diciéndonos que nos pusiéramos las pilas y costó. Esto, ¿cómo surge? Porque en el 2016 nosotros firmamos un convenio que se llama Convenio de Budapest, que viene a hacer este refresh de delitos informáticos y que hace un estándar internacional, ya, con los delitos. Cruce de datos. Claro, en el fondo, o sea, un estándar de que, oye, esto es lo que se está usando en el mundo, pongámonos a tono. Pero el 2016, que costó llegar hasta el 2022 con una ley. Ya, lo bueno de eso es que como este proyecto empezó el 2018, los bancos, las instituciones, el Estado tuvo harto tiempo para ponerse al día e invertir en seguridad. Si eso a veces no les gusta porque sale caro. No, claramente, pero sabemos que también el demorarnos terminamos pagando nosotros, la ciudadanía en general, porque ellos no ponerse al estándar de lo que debiese ser. Respecto a las sanciones, ¿qué ocurre? Porque tú dices que era un agravante en caso de que, por ejemplo, la institución no esté adecuada de lo que significa, pero ¿qué tipo de sanciones corren en este sentido? Por ejemplo, si a mí me robaron el teléfono, me sacaron plata, y me borraron y me publicaron fotos. Claro, hay una serie de sanciones, como te decía, son 7 delitos que se incorporan, que no vale la pena hacer el detalle, sí, pero en general tenemos penas en dinero, o sea, por ejemplo, hay penas de 20 UTM, y además penas de privación de libertad, o sea, presidio, menor, mayor, o sea, se aumentan también las penas porque al final eran menores antes y no lograba ser disuasivo para que no se cometieran estos delitos. Y muchos de los artículos que tenía la ley antigua
llegaban, por ejemplo, a la Corte Suprema, quien decía, no, no es aplicable, porque como no se adaptaba, no podíamos aplicarlo. Entonces, finalmente, quedaba ese vacío. Hoy en día se aumentan las penas y se hace más específico. Sí, pues ese es el tema, que muchas veces dicen, está la ley, pero, sí, una multa, no va, o como que la gente lo ve como muy, no, hay que ponerlo también a la par respecto a los delitos de la realidad, no de la virtualidad, que se van a la par. ¿no? Y además, pues, claro, si te robas miles de millones, que te cobren un poquito de lo mismo, ¿cierto? Como que decir, lo pago, lo pago. Sí, pues. Claro, por eso en el fondo la idea es que sea disuasivo. También hay un atenuante respecto de aquellas instituciones que cooperen. Si alguien en el fondo ha involucrado cierto perjuicio a particulares, y ellos cooperan y en el fondo abren toda su información, también es atenuante. En el fondo, siempre quien pueda colaborar con perseguir estos delitos va a haber, ¿cierto?, una manera más, un beneficio. Karen, algo que tú señalaste respecto a que, claro, son las instituciones que también tienen que poner mayor seguridad, pero el ojo que tenemos que tener nosotros como usuarios es fundamental, que a veces son cosas como lo que tiramos como talla, que uno le toma la foto de la tarjeta de coordenadas, pero puta, uno igual lo termina haciendo y no corresponde. O sea, al final uno está facilitando la pega al delincuente. Claro, o sea, consejos básicos que, como tú decías, no tomarle foto a la tarjeta de coordenada. No guardar, ¿sabes lo que? Cuando tú tienes en el teléfono o en el computador incorporado tu correo electrónico, ingresas una clave y te dice, ¿quieres guardar la clave para después? Uno dice clic porque qué cosa más cómoda, ¿cierto? Y yo soy culpable de todo eso. Yo igual. Ya, pero debo decir a mi favor que mi computador tiene para el dedito. Entonces ya por último le tengo ahí un filtro. Pero eso es algo que no hay que hacer. De hecho, no sé si te acuerdas tú, los primeros meses de cuarentena, ¿cierto? Y pandemia, hubo una vulnerabilidad en Zoom. Sí, no, y me acordaba también con los permisos para salir también, que algunos decían, no, me lo sacaron porque tenían mi contraseña, tenían mi root y sacaron mi permiso con mi nombre y perdí un permiso. Tanto esa situación que dices tú como los salvoconductos, como esta vulnerabilidad que hubo de Zoom, donde se accedió a datos de todo el mundo. La mayoría de esas personas a las que se accedió eran gente que tenía sus claves guardadas en el correo. Que yo entiendo que es cómodo, pero no es bueno hacerlo. Lo otro, las claves, a veces es una lata, cuando te piden que sea alfanumérica, un signo, uno dice, pero qué lata. Pero ¿sabes qué? Es lo mejor tratar de no ponerle la mascota y el año de nacimiento es lo que más... La dirección. La dirección, la mascota, el año de nacimiento, son cosas que son súper fáciles de identificar. Entonces, tener esos cuidados. Ahora, si no son suficientes estos consejos, hay una página, en general, en nuestro gobierno hace años, no recién, hace años que se preocupa por la ciberseguridad. De hecho, ahí está el CECID, ¿cierto? Que es instituto que se responsabiliza precisamente de los incidentes de seguridad informática. Maravilloso. Ahí se pueden hacer denuncias y más abajo, si ustedes van viendo, hay noticias, consejos, por ejemplo, cómo saber si mi teléfono está intervenido, qué es lo que puedo hacer. Hay una serie de recomendaciones, mira, ciberconsejos para reconocer un smartphone infectado. Ese está maravilloso. ¿Cómo prevenir una infección de un malware? Instala un antivirus y manténlo actualizado, al igual que las apps. Nunca entregues tu contraseña, algo que hemos dicho. Descarga la aplicación desde las tiendas oficiales, ya sea de Android o Apple. Y cuidado con los correos que te invitan a descargar archivos o ingresar a un link. Mira, claro, todas esas cosas, de hecho, y también las redes sociales, es una página súper útil porque a veces uno dice, bueno, pero ¿y qué tengo que hacer? Esta es una página oficial, cir.gov.cl, donde hay recomendaciones y material bastante interesante en el cual podemos aprender, ¿cierto?, a tener esta como autocuidado. Yo siempre digo, esto de la seguridad digital es lo mismo que lo que hacemos en la casa. O sea, nuestra casa cerramos las ventanas, cerramos la puerta, le ponemos llave. Ya, eso mismo nosotros tenemos que tratar de portarlo a esta vía digital, que es como si cerráramos la ventana y nos aseguráramos. Es lo mismo. Sí, sobre todo cuando realizamos compras por internet, las tarjetas que vamos ingresando muchas veces, a mí me ha pasado, es típico que voy a tomar alguna aplicación de transporte, ya no, pongo la tarjeta y después me olvido. Y la tarjeta quedó ingresada, y si a lo mejor lo hiciste en otro teléfono, de repente llega la cuenta y... Bueno, ahí es bueno utilizar, hoy en día existen estas tarjetas, ¿cierto?, que son digitales, que hoy día casi todos los bancos tienen. Que era como PayPal, que era como PayPal, que hoy en día hay varias, no voy a nombrar ninguna porque nos pisan, ¿cierto? No, pero hay varios bancos, la mayoría tiene estas tarjetas que son tarjetas de crédito, pero de prepago. Que tú le pones el monto. Le cargas el monto, entonces, si es que hubiera alguna vulnerabilidad en el comercio en el que tú le ingresaste, no te van a robar la plata porque es prepago. Entonces, también eso es una forma de utilizarlo y ayudar. Yo creo que también nosotros que tenemos un poco más de vínculo con estos temas, ayudar a las personas de la tercera edad o a aquellos que no tienen la posibilidad de tener estos conocimientos para ir alfabetizando entre nosotros mismos. Y desconfiar.
de las páginas de internet, porque a mí me pasó una vez que estaba viendo ahí como una que le gusta Virginia. Sí. Y de repente era una página muy similar, suponte lo mismo nombre, pero después me di cuenta, oye, pero esto está muy barato. Era barato, Sospechoso, era barato, dijiste era tú. de cosas de casa. Y por ejemplo, una cama, que uno sabe, una cama de esa marca en particular costaba como 400, 500, estaba como a 150. Yo dije, no, sospechoso. Y empiezo a ver, y claro, pues, no estaba escrito igual, estaba un cambio que uno leyendo pasaba muy desapercibido. Así que Ese tipo de fraude es muy común en el cual, cierto, los delincuentes digitales, los hackers, hacen como estas páginas clonadas o muy Sí. parecidas. Te mandan un link y tú entras a través del WhatsApp. Todos esos WhatsApp, se ha ganado un año de bebida X o se ha ganado ropa, no sé cuánto, y haga link. No, eso es para llevarle a una página similar que el único objetivo que tiene es clonarle sus datos. También hay de redes sociales, de hecho, si uno googlea, así como, me lo han contado, no lo hice yo, pero eso de cómo hackearle al pololo, las cosas. Sí, po. Lo vi por ahí. Claro, lo que hacen es replican esta página de Instagram o de Facebook, ¿cierto? Entonces la persona ingresa el correo y se envía. Entonces eso sucede con los bancos, con las tiendas, con todo. Así que si le llega algo del banco, no entre el link, vaya al banco y entre directamente. Sí, los típicos, yo digo, igual que creerán que uno tiene la cara. No, pero de repente llegan los SMS y que llegue SMS ya es súper obsoleto prácticamente. Sí, pues, raro. El otro día esto me llegó uno de supuestamente del banco que no sé qué cosa que ingresara y yo dije, no, amigo, no caigo. A mí me llegó una vez con falta de ortografía. También hay que tener cuidado, hay que estar atento, Sí. tomarse el tiempo. Si es una urgencia bancaria, así que porque a veces llegan, urgente, entra a su cuenta, ojo, llame a su ejecutiva, vaya al banco, pero tener cuidado. Ya, porque si bien tenemos esta ley, esto está recién, entra en vigencia, ¿cierto? Tiene un plazo de 6 meses y está recién. Entonces, no confiarnos en eso, tener cuidado, bueno, y denunciar cuando nosotros Correcto. veamos que hay algo que pudiera ser un delito. Sí, porque 20 de junio tenemos 6 meses de 6 de diciembre. Claro. Dejémosle ahí que se afirme un poquito la cosa. Claro. Y ahí, ¿cierto? Empezar y denunciar. ¿Dónde denunciamos este tipo de...? Muy buena pregunta. No, mira, como es un delito, esto es Carabineros, PDI, Ministerio Público. Ya, Ya, sí, que ahora, muchas veces no- esta página también, el CECIR, también tenía ahí opciones de poder hacer denuncia. Si es con su banco, vaya al banco, pero siempre la denuncia. Es un delito, así que de la misma forma que se denuncian los otros. Ya, súper importante eso, porque muchos dicen, ¿habrá una entidad aparte para esto, como es virtual? No. Y se puede hacer presencial. Claro, no todo es virtual. Claro, no todo es virtual. Karen Muñoz, siempre un gusto que nos acompañe acá en La Comunidad del Contenido. No, gracias a ustedes por invitarme, yo feliz. Y, oye, el abogado Rock este jueves. Sí, adelanto. Sí, vamos a hablar del dólar. Porque todos hablan del dólar, pero ¿sabes qué? Hay mucha gente que dice, pero ¿por qué sube y por qué baja? ¿Por qué nos afecta tanto? ¿Por qué algo que pasa allá afecta acá? Bueno, vamos a hablar con un experto sobre el tema. Me gusta. Así con pera y manzana, en el fondo, ¿por qué afecta? ¿Por qué? ¿Y qué pasa? ¿Y qué va a pasar un poco? Y consejos. Y Aboga Rock en su sitio web, ahí están los capítulos, Spotify, a través de redes sociales, para que puedan mantenerse al tanto respecto a lo que hace cada semana ahí Karen Muñoz. Es importante lo del dólar. Sí, me Súper, gusta. así que en radiodec.cl están todos los podcasts y este jueves, 19 horas, 95.1 FM o radiodec.cl. Ay, todo el aviso. atentísimo. Nos vemos, Karen, que esté